que no estamos eximidos de ser cuerpos que no encajan. Nos parecemos en que todos somos en algo incapaces, todos en algo no encajamos. Que es ingenuo pretender vivir ignorando la dimensión corporal. Y yo no puedo pretender que alguien me mire sin tener en cuenta mi cuerpo. Me han dicho, tú no me podrías entender del todo porque tu cuerpo no llega a ser pues de esta talla, de este tamaño. No estoy obligada a hablar del elefante en la habitación si no lo quiero hablar, pero qué rico poder decir, no, como mira, yo sé que está este elefante en la habitación y me cuesta hablarlo contigo. Lo más evidente es de lo que más nos cuesta hablar. Yo nunca he experimentado saber que si un hombre se me acerca es porque le parezco interesante. Hola, muy bienvenidos a nuestro segundo episodio formalmente aquí en el podcast de Diálogo Existencial. Estoy hoy con Jennifer Ortiz, estaremos juntas conversando de todo lo que se nos quedó moviendo, todas esas ideas que queremos compartir y reflexionar juntas después de ver el episodio con Marisol Montoya. No queríamos pasar al siguiente sin tener esta conversación. Entonces ustedes ya conocen a Jennifer porque estuvo en los episodios de bienvenida. Entonces bueno, Jenny, hola, bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, ¿será que nos vamos al grano a conversar sobre esto, todo lo que se nos movió? Bueno, ¿qué fue lo primero que te quedó resonando a ti, Jen, de este episodio con Marisol? ¿Qué quedó en ti que quisieras conversar? Ay, Vane, algo muy importante, pues fue una inquietud con la que quedé y es reivindicar la diferencia o la igualdad, ¿cierto? Como que yo en eso no me sé mover. O temo ser torpe al hacerlo, porque hay personas que nos piden reconocer y reivindicar su diferencia corporal, o por el contrario que nos piden, no, trátame igual, esta diferencia no es lo que soy, no me interesa que destaques mi diferencia, sino en lo que somos iguales como humanos, y sobre todo para mí fue una apertura mental la palabra del capacitismo, ¿cierto? Cómo el mundo nos pide ser capaces en todo. Y ahí, pues no sé si con esto soy injusta o será incorrecto decirlo, pero como que según esa perspectiva yo puedo ser incapaz en muchas cosas, pues es como mis habilidades en cálculo, en matemáticas, en música, es como... Bueno, como la relacionalidad de la discapacidad. Eso para mí fue demasiado ilustrador en el episodio anterior. O sea, tú dirías como reivindicar la posibilidad de decir no soy capaz, soy incapaz de, y eso hace parte, está bien, y todos tendríamos algo que decir así. Yo tendría que decir un montón de cosas de las que no soy capaz. Pues, ahorita que mencionaba lo de matemáticas y cálculo, yo sí tengo soy orgullosa de mi retraso cognitivo matemático. No sé muchas veces cuánto es 2 más 2. Pero pensaba ya en que hay incapacidades propias que uno puede nombrar, de las que puede mirar con la frente en alto. Por ejemplo, a mí en mi caso esto de la matemática, o no tengo problema en reconocerme supremamente incapaz, torpe en todo lo que tenga que ver con matemáticas, pero hay unas incapacidades que nos cuesta nombrar, que nos duele nombrar, que no nos hace sentir de pronto tan orgullosas, de pronto aparece la vergüenza, justo por esto también del capacitismo o de una sociedad donde de lo que no seas capaz estás mal, ¿cierto? O te avergüenzo. No sé tú qué pienses de esto. Sí, estoy de acuerdo y, o sea, como que en eso siento que es humano, que eso nos atraviesa como humanidad, que no tenemos que nombrarnos o identificarnos con una condición de discapacidad para encontrar que no encajamos, que nuestro cuerpo no encaja, porque hay muchos estándares y también me llamó mucho la atención y me parecía bello cómo Marisol reaccionaba a la palabra normal y ella decía falso, porque vamos a ver lo normal y quizá pocas personas puedan decir me reconozco completamente ahí, porque puede ser por el tamaño de tu cuerpo, por tus capacidades, por el color, por la raza, tantas cosas, el género.
que te sacan de ahí, como que no estamos eximidos de ser cuerpos que no encajan. Eso nos atraviesa como humanos. Sí, estaba pensando en como, no sé si te gustaría que lo conversáramos, como también vivimos eso de no encajar como un cuerpo, en qué no encajamos, qué sentimos que no encaja o cuáles son esas incapacidades o cierto, esas cosas que no podemos, que nos cuesta nombrar, que nos cuesta decir. Porque creo que hace parte de todo, ¿cierto? En eso que decías de la igualdad y la diferencia. Nos parecemos en que todos somos en algo incapaces, todos en algo no encajamos, pero al mismo tiempo hay diferentes maneras de cuerpos y diferentes formas en las que eso se vive. O sea, yo quiero retomar como esto que nos regala Marisol al hablar de su discapacidad como algo relacional. Y ella decía, si no hubieran barreras, yo no me percibiría, no me experimentaría incapaz de algo, ¿cierto? Con una discapacidad para hacer algo. De nuevo, es como una vez está el estándar, viene la pregunta de si encajo o no. Y no quiero desconocer, pues, como que haya cuerpos diferentes con discapacidad. No quiero desconocer esas diferencias, pero sí reiterar que ningún humano está eximido de hacerse la pregunta por su propio cuerpo, por si encaja o no, ver sus diferencias, incluso de sentirse y experimentarse inseguro. Y eso también me lo hacía ver como este episodio con Marisol, como que al ella decir es que mi discapacidad es relacional y no es mi culpa, sino que es que el mundo está configurado de cierta manera que me pone barreras, me hace percatarme más de eso, ¿cierto? Que hay otras personas que no tienen esa condición, pero se experimentan por fuera de la norma, excluidas de ciertos ámbitos por las barreras que existen. Claro. Sí, yo me acuerdo, no sé si viste que Marisol nos contaba que ella pues se empezó a percatar de eso mucho más ya llegando a la adolescencia, cuando hay más comparaciones. Y pues yo recuerdo que eso también me pasó a mí, o sea, ya muy chiquita, pues yo no me percataba mucho de mi cuerpo, de las diferencias que podíamos tener, las personas que todas tenemos, pero sí me acuerdo que ya empezando la adolescencia, la primera barrera que encontré fue un mundo adulto señalando mi cuerpo como más grande o más inadecuado, y comparándome con mis primitas que eran de cuerpos más delgaditos, y entonces yo tenía como una espalda más ancha, era un cuerpo más ancho. Y me acuerdo que ahí empezó mi batalla con el cuerpo, que no con esto quiero decir que es lo mismo que un cuerpo con discapacidad física, pero sí como en el ejemplo de todos vamos encontrando que no encajamos incluso corporalmente, al encontrar ya la barrera a la que mencionaba Mari, como cuando ya hay una barrera que te dice ahí tu cuerpo no está bien, ahí no. Entonces sí recuerdo eso de mi vida. ¿Tú tienes algún recuerdo así con tu cuerpo o con algo donde no sentiste que encajaste, que te percataste justo porque hubo una barrera? Vani, no lo tengo tan presente. O de algo, porque decías, de pronto no solo en el cuerpo, ¿cierto? Todos de alguna manera no encajamos en algo y aparece cuando alguien te dice no. O con esto del capacitismo, no, como esto no puedes, esto no debes, esto no está bien si lo haces o si lo piensas o si lo vives. Pues. Tengo, por ejemplo, experiencias donde el lenguaje ha sido barrera. Pienso, en un contexto donde se hable el lenguaje de señas, yo sería la incapaz. Pienso cuando llegué a un resguardo indígena y yo no tenía su lengua y completamente inadecuada y, o sea, no entendía, no me podía comunicar. Sí, yo creo que es lo más cercano que he experimentado como barreras. El tema del rechazo, como que nos enseñan a rechazarnos. También la historia de vida de Marisol me muestra eso, ¿cierto? Es como en su contexto eso no estaba hasta que sale a un mundo donde sí hay barreras. Y yo creo que esa es una experiencia humana, que es a través de la mirada del otro que aprendemos a rechazar cosas de nuestro cuerpo o a valorarlas. Es como que eso es aprendido.
Sí, no, me gusta mucho, Jen, que lo digas, porque volvemos a esto relacional tan importante para nosotros en la perspectiva existencial, que adultos nos tratamos como si tu falta de autoestima, tu inseguridad, tu rechazarte a ti misma, fueran asuntos que surgen en ti, ¿cierto? Está en ti, está en tu mente, en tu cerebro, y depende solo de ti quitártelos, eliminarlos. Y muchas veces se propone eso, como vamos a trabajar, y eso no tiene nada de malo, es simplemente diferente a nuestro paradigma. Como vamos a trabajar por quitarte esa creencia o quitarte esa perspectiva, como si hubiera estado dentro de ti y ya luego hay que quitarla. Y para nosotras, la perspectiva existencial sí dice, no, 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 es que eso surgió en relación. Justo si tú no te quieres a ti misma, si tú te rechazas, si tú ves que tu cuerpo no es adecuado, si, cierto, sientes desagrado por tu cuerpo o empiezas a pensar que hay algo malo con tu cuerpo, es por la mirada del otro y porque surge en un contexto y en unas relaciones que te lo van enseñando y te lo van diciendo así. Entonces, a la hora de la adultez, decir simplemente quítatelo, o depende de ti quererte, no le pares bolas, como decimos en Colombia, o no le pongas atención a lo que los demás dicen, pues es como negar que surge de contextos y es en las relaciones donde lo tengo que atender, donde tengo que mirarlo. Y claro, el rechazo, la aceptación, la autoestima, el sentirme capaz, incapaz, surge en los contextos en los que estamos. Bien, bueno, hablando de esto del rechazo, como que a mí todo esto de la perspectiva existencial me invita siempre a mirar como las dos caras de la moneda, ¿cierto? Como también mirar también mirar el rechazo junto a la aceptación y no dejarlo como una cosa aislada en el que hay aceptación total y hay rechazo total. Claro, cuando nos aceptamos también hay algo que rechazamos para podernos aceptar, y cuando nos rechazamos también hay algo que aceptamos para poder diferenciar qué es lo que rechazamos y qué es lo que aceptamos. Eso no está tan desligado. Entonces desde ahí me llevo a la reflexión en esto de lo que hablaba con Mari del elefante en la habitación. Es esto de, a ver, algo hacemos cuando incluimos los diferentes cuerpos, las diferentes condiciones de vida, pero también algo hacemos cuando no mostramos también las diferencias, cuando no nombramos que es distinto y al ser distinto genera cosas en las personas. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Jen, es, ¿tú qué crees qué pasa cuando intentamos negar que el cuerpo importa? ¿Ves? Socialmente, porque sí, protestamos mucho y cuestionamos mucho el sistema, afortunadamente, pero ¿qué pasa cuando la perspectiva inicial nos dice, no, pero ¿y el otro lado? ¿Qué pasa cuando negamos que sí importa, si es juzgado y si es pues es señalado, ¿cierto? O sea, ¿tú qué crees que puede suceder? Bueno, yo creo que en eso también hay como un doble mensaje social, cultural, y es que por un lado nos dicen, no, es que eso no importa, el cuerpo no importa, eso no es lo más importante, incluso pues como una educación cliché de lo importante es el interior, sí, ¿cierto? Ajá. Y lo interior te lo tienes que imaginar tú, ¿qué será lo interior? A veces refiriéndose a los valores, a la forma de ser, a su personalidad. Entonces sí hay un mensaje como de el cuerpo no importa, pero también hay todo un mensaje de es lo más importante y no por eso tenemos toda una industria estética de irnos a tomar la forma aceptada. Yo no sé, las personas que nos tocó esa transición de lo digital, ¿cierto? El mundo cada vez más digitalizado, las redes sociales, con esto quiero decir que el mundo no siempre fue tan visual como lo es ahora. Y quizá esta es la época donde cómo nos vemos y el cuerpo importa mucho. Y el cuerpo en ese ámbito, en cómo se ve, ¿cierto? Porque hay muchos aspectos del cuerpo, cómo se siente, cómo lo experimento, pero ahora se enfatiza mucho en el cómo se ve y cómo soy vista. Entonces, creo que ambas cosas nos habitan, ¿cierto? Como un llamado a no tomes eso como lo más importante y al mismo tiempo, claro que sí, cuídalo, ocúpate de eso, tienes que verte de tal manera, el skincare no sé cómo, bueno, todo lo que sabemos pues de cómo se quiere moldear nuestro cuerpo a unos estándares. Entonces yo creo que es ingenuo pretender vivir ignorando la dimensión corporal,
que somos un cuerpo, es que es todo lo que somos, ¿cierto? No, yo no puedo existir sin un cuerpo. Para los otros soy un cuerpo, no puedo evitar ser vista por otros. Siempre seré juzgada por cómo me veo, eso es inevitable. Como humanos tenemos que lidiar con la mirada del otro. Entonces yo creo que nos viene muy bien en terapia, como terapeutas, no ignorar eso, poner de manifiesto el elefante en la habitación, hablar del elefante en la habitación, sobre todo cuando yo digo hay cuerpos que nos hablan, que el espacio de terapia es también para nombrar todo lo que por fuera no se nombra. ¿Qué mejor lugar que ahí? Sí, no, yo tengo muy presente la perspectiva, pues perdona si volverme teórica, pero es rápidamente, no me voy a quedar mucho ahí, la perspectiva de Merleau-Ponty, de Maurice Merleau-Ponty, en donde él hablaba de que no hay un objeto en el mundo que no sea impersonal. No hay algo en el mundo que yo perciba que sea algo como tal aislado sin que yo lo bañe de algo de mi percepción y yo le ponga significado, emociones, algo a eso que veo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este honguito de madera, es un objeto de madera. Esto uno podría decir, bueno, eso es un honguito de madera, un adorno, pero no me es impersonal en el sentido en que para mí esto me hace sentir algo, pensar algo. Puedo decir me agrada, no me agrada, o me recuerda a tal o X experiencia, o me parece lindo, me parece feo, o es indiferente para mí. Lo mismo para ti. Ningún objeto es impersonal en eso que yo percibo. Lo baño con un montón de mis ideas y mi percepción. Él decía que cuando percibimos, no percibimos sin nosotros. Es decir, yo percibo con mi cuerpo entero el mundo, lo aprehendo al mundo y desde ahí le pongo mi Vanessa Esquez, por decirlo así, ¿cierto? Lo mismo nos pasa con los cuerpos de otros. Esto es un ejemplo de objeto, pero lo que tú decías, nos pasa con los cuerpos en tanto yo no puedo ser sin cuerpo para el otro. No me puedo quitar mi cuerpo. Yo no me puedo quitar estos ojos, esta nariz, esta forma de ser, de verme, no me la puedo quitar para ti. O para nadie. Tú no puedes pensar en mí sin mi cuerpo. Si yo te digo, piensa en Vanessa sin su cuerpo. O sea, es difícil. Ahora, claro que somos más que nuestro cuerpo, no únicamente nuestro cuerpo, pero somos el cuerpo también. Y yo no puedo pretender que alguien me mire sin tener en cuenta mi cuerpo, porque también soy eso y me va a ver y me va a percibir, sentir, abrazar con mi cuerpo. Entonces, desde ahí hay primeras impresiones, hay juicios y eso es bastante doloroso. Pero esta idea, Jen, a mí me ayudó mucho en mi proceso para como reflexionar sobre esto de, pues Mari lo nombraba este capacitismo, pero de cómo discriminamos los cuerpos según cómo se ven, también según lo que pueden hacer o no pueden hacer. Y fue reconciliarme con, a ver, Vane, yo soy más que este cuerpo. ¿Cierto? Yo soy mucho más que esto. Soy mi trabajo, soy mis relaciones interpersonales, soy el amor que doy, el amor que recibo, las ideas que aporto. Soy mucho más. Pero también voy a hacer esta siempre corporalmente. Y siempre seré un cuerpo para el otro. Y ese cuerpo puede ser objeto de deseo, puede ser cosificado, juzgado, señalado, clasificado según su manera, entonces gordo, flaco, agradable, desagradable, puedo inspirar cercanía física, puedo inspirar rechazo físico y de eso no me puedo escapar, Jen. Ese es como un poco lo que también tú estabas diciendo, no me puedo escapar de eso, no puedo escaparme de la condición de ser más allá de un cuerpo y a la vez ser cuerpo, y al ser cuerpo las personas les genero algo a las personas nos clasificamos unos a otras según también nuestra apariencia, nuestra capacidad física. Y eso duele y puede doler, puede ser maravilloso también, pero es inevitable. Cuando yo me di cuenta de esa inevitabilidad, ya mi lucha no era, ¿sabes? Como que todo el mundo me acepte, que mi cuerpo le tenga que gustar a todos, que no haya nada de discriminación, no haya categorías corporales, que nos aceptemos todos plenamente. Decía, no, o sea,
o sea, no se puede. Claro que hay que cuestionar las ideas opresivas, pero hay un punto en el que no se puede. Y eso me ayudó como a bajarle un poco a la lucha. Bueno, es que por mantenerme como en el tema del cuerpo, estoy evitando irme a otros ámbitos, pero ya veo que es inevitable. Está bien. Porque a lo que me lleva esto que dices es como a tener un cuerpo apalabrado. Esa es la condición humana, ¿cierto? Que lenguajeamos el mundo, pues le ponemos palabras a las cosas. Entonces, en torno a los cuerpos hay discursos y encontramos que hay discursos hegemónicos y pueden ser opresores cuando se quiere imponer una forma adecuada o correcta de ser, de verse. Entonces, pienso, por ejemplo, en los cuerpos racializados, ser negro, negra. Algunas personas consideran esa expresión adecuada o inadecuada, pues dependiendo de la perspectiva que tengan, o indígenas, cuerpos con discapacidad, el género, ¿cierto? Es como no puedo escapar de la condición de ser hombre o ser mujer o en tránsito. Bueno, entonces es como que hay discursos que pueden ser opresores, desde los cuales yo me puedo reconocer inferior, menos valiosa, excluida, rechazada, o yo puedo reivindicar esas características, ¿cierto? Darles la vuelta. Y no podemos escapar de esa condición humana, de apalabrar el cuerpo, de darle un valor a lo que somos, a cómo nos vemos, bien sea para reivindicarlo o no. Bueno, Jen, en esto del dilema de soy cuerpo, pero soy más allá, más que un cuerpo, esto simultáneo, ¿ves? De no lo puedo negar, pero tampoco me puedo reducir a eso. Me gustaría que pensáramos en la terapia, las dos somos terapeutas y por supuesto que el cuerpo surge en terapia, tanto siendo paciente como terapeuta. En la formación de diálogo existencial hablamos del cuerpo y es algo importante para tener en cuenta a la hora de ser terapeutas. Como ¿qué experiencias recuerdas como terapeuta donde tu cuerpo fue como te sentiste inadecuada con tu cuerpo o no, como no acomodada con quién eres tú corporalmente? Pues, Vane, recuerdo dos situaciones. Una con una consultante que me dice, yo no confío en las mujeres. Entonces ahí mi corporalidad aparece, o sea, soy una mujer. Entonces es como, pues la formación afortunadamente me da herramientas para explorar eso, ¿cierto? Sin descuidar la experiencia que tiene esa persona. Es como, yo quiero escuchar tu desconfianza hacia las mujeres, pero en la formación que tenemos no podemos o no es deseable dejarnos por fuera. Entonces, sí, en algún momento hacer la pregunta de, bueno, yo soy mujer, pensemos entonces la relación conmigo, si yo te genero desconfianza por ser mujer también, o qué he hecho yo distinto para ganarme tu confianza aún o a pesar de ser mujer, ¿cierto? Entonces es una situación donde mi corporalidad como terapeuta aparece. Y también cuando mujeres, porque por lo general sí son mujeres, que se perciben a sí mismas feas, tienen inseguridades con eso, sufren por eso, y yo las percibo bellas. No puedo evitar que aparezca la pregunta, ¿cómo me verá a mí entonces? ¿Cierto? Claro, si yo las veo claro. demasiado bellas. Entonces, sí es como aprender que ese no es el espacio para el abordaje de mis inseguridades, que importan son las suyas, pero sí tenemos que, o me parece a mí deseable, escucharnos también como terapeutas, las inseguridades que aparecen, lo que me genera tener un cuerpo expuesto también a la mirada del otro, aunque ese no sea el espacio para abrirlo y trabajarlo, ¿cierto? Pero ahí soy consciente de no me puedo quitar el cuerpo al momento de ser terapeuta. Me haces acordar también de dos ejemplos en mi caso. Uno,
que tenía una consultante que me dijo que lo peor que a ella le podría pasar en la vida era pesar X kilos. Y digo X porque sé que nombrar números en este tema puede detonar en la audiencia algo no muy bueno, entonces voy a decir X kilos. Entonces, lo peor que me puede pasar a mí es pesar X kilos. Y yo peso eso. O sea, me lo dijo a mí, yo pesando eso. O sea, mi cuerpo es lo peor que le podía pasar a mi consultante, Jen. Eso fue, afortunadamente yo ya había fortalecido muchas de las cosas que cuestioné de mi cuerpo y mis dilemas con mi físico y eso. Pero fue un momento de, wow, o sea, claro que necesitamos hablar de, a ver, si mi cuerpo y el peso de mi cuerpo es lo peor que te puede pasar, estás hablando conmigo, que es tan horrible de eso, ¿cierto? Que es tan difícil para ti. ¿Cómo crees que es para mí oírlo? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión de son los kilos o un peso con cierto peso, pues valga la redundancia, lo que sería lo peor que te puede pasar? Es como, ¿qué significa eso? ¿Qué representaría? Entonces, eso la recuerdo muy bien como un momento en donde ahí aparece también el tema. Bueno, me imagino que con por ejemplo, Marisol, el cuerpo aparece desde la discapacidad y el capacitismo. Pero bueno, nosotras, estos son los ejemplos que podríamos poner. Y otro, me acuerdo, un consultante que me estaba diciendo que a él le parecían horribles las mujeres que no hacían mucho ejercicio, que no eran fuertes físicamente, que no se mantenían muy arregladas y cuidaban demasiado su apariencia, que le parecía horrible una mujer que no fuera activa y se preocupara por eso. Y pues yo en este momento llevo ya unos 7 años en un dilema con el tema del ejercicio y de moverme. Antes lo hacía más, pero yo en ese momento frente a él era esa mujer que él describía, ¿sabes? Y déjalo en mujer o pues persona, hubiera podido decir las personas que no se mueven o no son fuertes físicamente, igual estaba yo aludida. Entonces también me acuerdo que fue un momento en donde sentí algo de vergüenza, algo de, uy, ¿será que le digo que yo soy esa y qué nos puede pasar? Y por supuesto, la terapia existencial propone que si lo haces bien, supervisas y sabes cómo y cuándo, puedes poner el tema ahí para que lo veamos en la relación. Entonces me acuerdo de esos 2 ejemplos en donde claro que aparece, y eso me hace estar segura que para los consultantes también su cuerpo, su experiencia de su cuerpo aparece frente a nosotros con lo que nosotros digamos, mencionemos o incluso como luzcamos, le hacemos algo al otro también sobre cómo se siente con su cuerpo. También pasa al revés, que por ejemplo yo tengo consultantes con cuerpos gordos que me han dicho, tú no me podrías entender del todo porque tu cuerpo no llega a ser pues de esta talla, de este tamaño. Yo no soy una mujer delgada, pero hablo de un cuerpo gordo más grande que el mío. Me dicen, tú no podrías entenderme porque no sabes cómo es habitar ese cuerpo. Y también para ellas aparece vergüenza, ¿cierto? Como la posibilidad de sentirse comprendidas cuando tu cuerpo no se asemeja al de ellas. Entonces también puede pasar al revés. Vale, mira, con esto lo que pienso es como en medio de tanta incertidumbre frente a nuestra corporalidad, que nos incomoda, que nos avergüenza, qué discurso hemos construido sobre nuestro propio cuerpo, si es agradable, desagradable, capaz, incapaz, bello, etcétera. Es como que lo que me gustaría pues ojalá en todos los ámbitos, pero especialmente en el terapéutico, es que el cuerpo no sea tabú, que hablar del cuerpo no sea prohibido, inadecuado, sí tener tacto para hacerlo. Y yo creo que Marisol, ya las personas tienen que ir a verse el episodio anterior, Marisol nos da muchas pistas de cómo hacerlo, y en la formación, pues a lo largo de toda la formación lo vemos, es enséñame cómo podemos aproximarnos a este tema y en qué momento, cómo te gusta ser nombrada, qué te avergüenza, qué te vendría mal, qué te cae bien. Y yo creo que sí es importante un trabajo sobre nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Es como que yo tengo que propiciarle al otro un espacio seguro
para poner ahí la vergüenza. Y una manera de hacerlo es mostrando que yo también experimento la vergüenza y está bien ponerla ahí. Es como, está bien que nos avergoncemos juntos y juntas. Como no tenerle miedo a eso, ¿cierto? Como que eso también puede ser bienvenido. Yo creo que necesitamos espacios terapéuticos donde intentemos construir la confianza suficiente para decir cuerpo y nombrarlo y hablarlo, pero también para decir, este tema está ahí, no soy capaz de abordarlo, ¿sabes? Como no estoy obligada a hablar del elefante en la habitación si no lo quiero hablar, pero qué rico poder decir, no, como, mira, yo sé que está este elefante en la habitación y me cuesta hablarlo contigo. O yo sé que el tema del cuerpo, del peso, de la discapacidad, hace parte de nuestra relación terapeuta-consultante en el caso, pues, pero también de amistad, de pareja, etcétera, pero me está costando ponerlo ahí. Y eso es algo muy lindo de nuestra perspectiva, Jen, no sé tú qué creas, como no obligamos a nadie a hablarlo. Si es tabú, qué bueno que hablemos del tabú que es, pero también qué rico no quedarnos en el tabú, ¿cierto? No quedarnos en que no es tabú, entonces no digas nada, quédate calladita, porque también qué bueno un espacio en donde sí podamos decir, mira, quiero hablar de este tema ampliamente, lo quiero mencionar, yo como terapeuta estoy aquí dispuesta a entrarle, aunque también me mueva fibras. Entonces eso me parece importante, como tanto hablar de la dificultad para nombrarlo, como animarnos a hablarlo y a no negar pues que también somos cuerpo, ¿cierto? Y que eso hace parte. Sí, Ivana, pues con esto me hace recordar que a veces es lo más evidente, es de lo que más nos cuesta hablar, y no solo en terapia, sino pienso en relaciones de pareja, donde es tan difícil hablar del cuerpo de mi pareja o de mis inseguridades ante mi pareja, como por los riesgos de herirnos, sí, que eso muchas veces, o sea, la intención de cuidar muchas veces nos lleva a que ese tema se vuelva tabú, pero también es ver la cara de que cuidar también puede llevar al descuido, ¿cierto? Sí. Al no percatarme de tu incomodidad, de tu vergüenza, de tu dolor. Entonces sí, hay que hacerlo con cuidado, preguntando, para aproximarnos a esos temas sensibles. Sí, bueno, no sé si venga al caso, pero también me acordé, Jen, de que las veces en pareja en las que yo he sentido como una caricia a la vergüenza de mi cuerpo, justo han sido cuando mis parejas me hablan de lo que ellos odian o no les gusta de su propio cuerpo. ¿Sabes? De cuando, y que lo haga un hombre con toda la construcción cultural que tenemos de qué es un hombre, cómo debe ser un hombre, de qué se hablan los hombres, y etcétera, pues que eso es otro tema. Que un hombre te diga, mira, es que a mí me da pena que tú me veas esta parte, o que tú, o esta parte de mí no me gusta, y me da pena y me la quiero tapar. Eso ha abierto unas conversaciones lindísimas, para reconocernos como cuerpos que han sido objetos y discriminados, nos han enseñado a odiarnos y hablar de eso. Creo que libera mucho, como de, uy, qué miedo, ¿cierto? Y en terapia puede pasar, que es como lo decías, que un terapeuta también pueda mencionarlo en caso, si viene al caso, puede liberar mucho de dejarlo solo en el tabú, o que este odio al cuerpo, ya sea por capacitismo o por estética, no es de unas solas personas, o sea, como que todos hemos odiado o nos ha disgustado algo de nuestro cuerpo y nos hemos avergonzado de él. Yo creo que hace rato, Van, estamos rondando la idea de la humanidad compartida. Sí. Yo creo que en terapia y en la vida nos viene muy bien encontrar esa experiencia de, ay, a mí también me ha pasado. No estoy sola en esto. Y a eso me refería con las experiencias de vergüenza, ¿cierto? Todos pasamos por la vergüenza, por el dolor o el rechazo de nuestro propio cuerpo en ocasiones, y encontrarnos con esa humanidad compartida en el terapeuta, en la pareja, en el amigo, la amiga, por lo general se siente como un cariñito. Que también lo mencionaba Mari en el episodio, ¿te acuerdas? Que ella decía lo que
lo que una persona con discapacidad puede comprender de mí con discapacidad es la experiencia de la exclusión. Nadie la puede comprender como la puede comprender una persona que también tenga discapacidad. O sea, que compartamos esa humanidad en ese aspecto, pues. Cuando se comparte es diferente, sabe distinto. Jensi, me acordé también de un momento en consulta que puede ilustrar esta idea que estamos diciendo de como que todo tiene otra cara, siempre hay algo del polo opuesto en el otro polo, ¿cierto? Y que todos tenemos esta humanidad compartida de sentirnos discriminados, etc. Y nunca olvidaré una consultante que era modelo de ropa interior que me dijo que ella estaba harta, cansada y le dolía muchísimo ser tan linda, ser tan belleza hegemónica, encajar tanto en el estándar. Para mí fue muy sorprendente oírlo porque solemos poner las cosas en polos, como la que encaja ya no tiene discriminación, la que no encaja sí, y basta ser un cuerpo, lo que veníamos diciendo, basta ser un cuerpo y que otros te miren y la mirada del otro para que haya discriminación y aceptación en esa forma en que nos miran. Y entonces yo le decía, pero ¿y cómo por qué? Y me decía, yo nunca, mira esto tan fuerte, yo nunca he experimentado saber que si un hombre se me acerca es porque le parezco interesante. Nunca he tenido esa sensación. Siempre sé porque se les nota en cómo me miran, en las preguntas que me hacen, en si me dejan hablar o no, en cómo se acercan a mí, que lo hacen por cómo luzco. Y entonces yo no sé si lo que digo les parece inteligente, si lo que les conté de mi vida les llama la atención, porque en sus ojos veo constantemente la reducción a que soy un cuerpo muy hermoso en la belleza estándar. Entonces me decía, a mí me encantaría por momentos probar ser fea y llegar a un lugar y conversar con alguien y ver que ese alguien decide, en este caso hombres, pues en su caso, decide quedar y seguir hablando conmigo y me pide el número al final o algo así, pues, para sentir que lo quiso hacer. Sé que ya no por cómo luzco, sino por lo que dije, por cómo le parecí, mi forma de ser, mi actitud, los temas que pongo, etcétera, etcétera. Y eso nunca lo olvidaré, Jen, porque dije, wow, o sea, se nos olvida que todo tiene como la otra cara y que puedes cambiar de perspectiva como nos invita la mirada existencial. Cambia la perspectiva, mira el lado opuesto, mira lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y sí, ella me enseñó eso, como ver también lo malo de encajar plenamente en algo, en este caso el estándar de belleza. Pero también me pregunto qué hay de malo en encargar en este estándar fitness, por ejemplo, o en este cuerpo capaz de todo, se supone, aunque eso no exista tal como lo decimos, pero muy capaz. ¿Qué hay de malo allí, sabes? O que también se juzga en ese lado. Entonces me invita a mirar esos contrastes. Yo creo que es el llamado en un ejemplo no muy frecuente, pues que no escuchamos muy frecuentemente, pero es el llamado que en algún momento todos hacemos: no me reduzcas a mi cuerpo. O sea, somos cuerpo, pero no me reduzcas a eso. Sí. Ve más allá de lo que ves. Sí, total, Jen. Y sabes, es que tú dices eso y yo ahí mismo digo como, Jenny, no me reduzcas a mi cuerpo, pero a la vez sé que no lo puedes evitar. ¿No te parece? Es como, a la vez sé que por momentos y en muchas circunstancias y desde tu percepción no podrás evitar sentirme también como el cuerpo que soy, juzgarme, sentir ganas de acercarte o ganas de alejarte, darme un adjetivo según mi apariencia. No podrás evitarlo, ¿ves? Es como, por favor no lo hagas, pero también sé que no lo puedes evitar, porque yo tampoco lo puedo hacer contigo. O sea, tú me puedes llamar a decirme, Vane, no me reduzcas a mi color de piel, o no me reduzcas al color de mi pelo, o a si soy capaz o no de subir unas escalas, etcétera. Pero tampoco lo puedo evitar. O sea, tampoco puedo verte con tu piel, con tu pelo, con si subes unas escalas o no. No puedo quitármelo por completo. Decir no me importa tu cuerpo es mentirnos. Si nos importa, sería llegar a que no nos importe solo eso, algo así. Exacto, es como no nos importe solo eso. Y también hablar de la parte cuando sí nos importa, sí lo categorizamos,
Y ese es otro elefante en la habitación. Si nos juzgamos desde nuestro cuerpo, como lo decía ahorita con lo de la percepción, yo te baño de mí cuando te percibo como cuerpo y tengo un montón de significados que dar. Y hablar de eso también, es decir, de la parte en donde sí juzgo, sí categorizo, sí me duele cómo me miras, sí me duele cómo te miro, o te puede doler cómo te miro. Y eso es algo que creo que le necesitamos abrir espacio. Creo que a lo largo del episodio hemos expresado muchas cosas que nos han confrontado, que consideramos deseables o no, pero no sé si, Vane, te animes a recapitular algunas de, en este ámbito terapéutico, qué consideramos deseable en torno al cuerpo. Tú que formas terapeutas también, cómo formarnos para abordar este tema en terapia. Bien, bueno, en nuestra formación tenemos esta materia de conciencia corporal, que me parece fundamental. Yo creo que necesitamos más espacios en terapia en donde como terapeutas le prestemos atención a nuestro cuerpo, desde cómo lo sentimos, cómo está sentado, cómo nuestra postura, nuestros gestos hablan de la relación que estoy teniendo con el consultante. Y también pues obviamente conciencia de cómo siento mi cuerpo, cómo lo juzgo, cómo lo he vivido, cuál ha sido mi historia con el cuerpo. Que también Mari nos invitaba a eso, como a revísate, empieza por mirar la relación que tú tienes con tu propio cuerpo. Entonces me gusta que en diálogo tengamos esos espacios. También creo que necesitamos escuchar el cuerpo del otro, es decir, escuchar no solo con el oído, sino también con lo que vemos. Entonces yo creo que es fundamental estar atentos al lenguaje no verbal del consultante, a sus gestos, su mirada, su nivel de energía, su respiración, el ritmo en el que habla, cómo se sienta pues, en el sillón donde está. Y toda esa, la forma en cómo mueve el cuerpo y es este lenguaje no verbal nos dice mucho de quién es el otro y qué puedo preguntarle o a qué le puedo prestar atención con el otro. Entonces, para empezar, atención a mi cuerpo en todos los sentidos, cómo la siento y cómo también en mi historia, en mi relación con mi cuerpo. Y mirar el cuerpo del otro también, no solo desde si es lindo, feo, gordo, bajito, capaz, no capaz, discapacitado, no solo así, sino también como el que el cuerpo está hablando. El cuerpo habla, la persona habla al ser cuerpo y eso hay que escucharlo también. Entonces diría esas dos por ahora, no sé si tú tengas algo más. Bueno, yo agregaría como a bajarnos del ideal de que el terapeuta tiene que tener total y plena aceptación de su cuerpo, no tener inseguridades para poder acompañar al otro, ¿cierto? Pienso que acompañar desde ese lugar es muy difícil, pues es una exigencia que no sé quién pueda estar a ese nivel de decir, ya tengo todo resuelto con mi cuerpo, todas mis inseguridades, ahora sí puedo acompañar a otros. Pienso que desde esta perspectiva más bien se trata de, al contrario, poderme nombrar y reconocer con puntos ciegos, con inseguridades, con vergüenza que puede aparecer, con incomodidad que puede aparecer, justamente para permitírselo al otro, ¿cierto? Como que un terapeuta que ni siquiera se atreva a reconocerse inseguro, entonces evitará ese tema en terapia y que ese tema no se toque y no podemos ir allá porque en ese terreno no, o pretender dejar la humanidad del terapeuta por fuera, creo que puede ser inconveniente. Es más bien poder reconocer eso y nombrarlo si viene al caso, ¿cierto? Sí, bueno, no, yo creo que ya estamos llegando como al final de, tristemente, nuestro episodio. Yo hay algo con lo que me quedo, bueno, paréntesis, me quedo con la tarea de investigar mucho más esto del porno inspiracional, no sé si tú. Hablando pues del episodio de Marisol, yo digo, este concepto me confrontó y lo necesito mirar porque nunca lo había escuchado, entonces eso me lo llevo y qué bueno que también lo veamos en la parte estética, porque también a veces, ¿sabes? He visto que a mujeres gordas o personas gordas se les admira porque hacen algo aunque sean gordas
o porque logran algo siendo gordas, o porque igual se quieren siendo gordas. Y está bien, qué bueno que haya inspiración, no tiene de malo sentirnos inspirados, pero esta idea de Mari me hace como, pongámonos la tarea de revisar eso, de revisar cuando caemos en que sea una fuente de inspiración que la persona viva como me están discriminando por eso, o sea, ¿por qué me estás tratando así? Entonces eso me lo llevo como tarea. No sé tú, pero yo sí digo, no, esto lo tengo que investigar más porque incluso lo que acabo de decir de pronto no está bien conceptualmente, entonces eso me lo llevo de tarea. Pero me quedo con Mari algo que dijo que me pareció profundamente existencial, Jen. Y ella dijo, no hay nada que corregir. Eso me pareció precioso. Le preguntamos como su cuerpo, como si ella dijo, no hay algo que yo lo quiera cambiar. Si a mí me dijeran, ¿quieres cambiar algo? Yo no cambiaría nada. No hay nada que corregir. Y eso me pareció conmovedor. Oír a una mujer que tiene esta condición decir, mi cuerpo es, y no tiene por qué cambiar y ser corregido, así es. Y eso me parece profundamente existencial, justo porque nuestra mirada ya en contexto de terapia, pero también si lo podemos llevar a otros contextos de conversación, los terapeutas partimos de la idea de no hay nada que corregir. Es decir, la experiencia de mi consultante, su cuerpo, no es mi lugar tenerlo que corregir, tenerlo que cambiar, tenerlo que modificar, ¿cierto? Como modificar así. Entonces eso me parece fantástico, como qué bueno podamos hablar del cuerpo sin el afán de que es que hay algo por corregir, del terapeuta o del paciente. Vane, yo de haber escuchado a Marisol, de esta conversación que tuvimos, me llevo que no se me olvide no estar asumiendo cosas, que porque te veo te conozco, porque te veo sé de ti, que porque te veo bella, entonces ya no tengo que preocuparme por cómo te ves tú a ti misma. Es como que no se me olvide preguntar qué imagen has construido tú de ti misma, cómo te viene bien ser nombrada, tratada, en qué puntos tengo que tener cuidado, que no se me olvide preguntar, tener la mirada ingenua y de aprendiz. Eso me llevo. Súper, sí, justo yo quería cerrar con esta frase y ya nos despediremos. Tal vez acompañar no es saber qué hacer, sino aprender a tolerar ese no saber. Reconocer que somos cuerpo en relación y atrevernos a preguntarle al otro cómo necesita ser acompañado. Bueno, muchas gracias.